Y hay una palabra que es que desde el comienzo, en esa relación de que Dios creó al hombre y a la tierra, Dios bendijo al hombre y a la mujer. Y les dijo algo como esto. Les dijo que se multipliquen, sean fructíferos y multiplíquense. Y después les dijo, llenen la tierra y sométanla. Yo quiero decirte algo. Hay una palabrita que a veces nos olvidamos, que empieza con G y termina con racia. La gracia de Dios, el regalo de que Dios nos haya creado, no tiene un porqué. El porqué es que Dios decidió crearme. Y yo me pregunto, ¿por qué me creaste, Señor? Y luchamos tantas veces con eso. ¿Por qué? ¿Para qué? Y el Señor responde, porque sí. Porque yo quise darte un regalo que es la vida. Y no solo te hice nacer, sino que te bendije y te dije, sé fructífero, o sea, producí. Te dije, multiplicate. O sea, de vos pueden salir varios igualitos a vos. Y no solo eso, llená la tierra, te la doy, llenala. Y no solo eso, someté la tierra. Y yo quiero hablarte de la gracia. Quiero decirte, fuiste hecha para disfrutar de la gracia de Dios. Porque Dios bendijo al hombre no por mérito del hombre, ni por el valor que el hombre tenía, sino por su propia gracia. Dios nos bendijo porque Él es bueno. Él es amor. Él nos creó porque quería una relación con nosotros. Y nos dio la capacidad de ser fructíferos. Nos dio la capacidad de multiplicarnos. Y además nos dio la capacidad de llevar su imagen a todos lados. Él nos hizo a su imagen para que llevemos su imagen. ¿Cuál es el regalo? Que tengamos la dignidad de ser llamados hijos de Dios. Con eso me basta. ¿A cuántos le basta la gracia? ¿A cuántos le alcanza solo con ser hijos de Dios? Y empezamos a pedir, no, pero está bien, yo soy tu hijo, pero yo quiero esto. Y quiero esto en la iglesia. Y quiero esto en mi trabajo. Y quiero lo otro. Y empezamos a creer que la palabra de Dios, esas que nos alientan, que nos desafían, es porque nosotros tenemos que llegar a ser alguien. Y Dios nos dice, no es necesario que seas alguien, porque yo te hice a mi imagen, con eso te alcanza. Dios, cuando hizo a Adán, no tenía preparado el plan ese de yo creo que cuando Dios hizo a Adán, lo puso ahí, solo para hacer imagen. Y algunos podrán decir, qué aburrido. Y yo digo, si yo cada vez que vengo a un culto y estoy un ratito en la presencia de Dios, no me quiero ir, puedo sentir su gloria. Si un ratito así, ¿qué hubiera sido si yo hubiera estado en ese lugar donde estuvo Adán? Donde la gloria era totalmente cercana, donde uno podía hablar con Dios, donde uno podía transmitir. Porque Adán hablaba con Dios como si lo tuviera al lado. Porque era imagen de Él. Y Dios le dijo, bástate con mi gracia, con mi gracia. Cuando nosotros estamos alineados en su diseño y estamos alineados en el alma de lo que realmente somos, que es la gracia de Dios, pero el hecho de que tenemos que entender su gloria y que tenemos que respirar su gloria, que tenemos que vivir su gloria, empezamos a ver el poder de Dios. Estos chicos vieron el poder de Dios porque se animaron a todo, porque lo dieron todo. Pablo vio el poder de Dios porque se animó todo.
esa semilla se convirtió en lo que ahora vemos porque lo dio todo. Vemos iglesias en Italia, vemos iglesias en la India, vemos iglesias en España, vemos iglesias en Argentina y decimos, ¿cuál es la visión del Centro Cristiano Esperanza? Disfrutar de la gracia, que es una palabra que Dios te haya dado, una promesa que Dios te haya dado, pero ponerla en marcha y extender el reino de Dios. Por eso hoy vemos que la gracia ha dado su resultado y que hoy nosotros vivimos en la gracia y vivimos en la visión de hombres que dieron todo. ¿Para qué? Para que se cumpliera la gloria de Dios y para que Roma declare que Jesucristo es el Señor, para que India declare que Jesucristo es el Señor, para que España declare que Jesucristo es el Señor, para que lo haga Plotier. ¿Por qué Dios permitió que se quemara el templo de este templo? Porque no había forma de reconstruirlo en 50 días y toda la ciudad se dio cuenta que el Dios del Centro Cristiano Esperanza es el Dios Todopoderoso y puede hacer cosas milagrosas. Estamos parados, yo hoy miraba desde el balcón, estaba hablando con Martina y le decía, eso es un milagro de Dios. Y nunca me olvido de que eso es un milagro de Dios, es una señal de Dios, de que Dios nunca deja de hacer cosas poderosas y que Él se acuerda de nosotros. Cuando nosotros pensamos que todo está caído, Él se acuerda de nosotros. Estás parado en una señal de Dios. Yo no sé para qué tenés la gracia, ese perdón, que nos mandamos el pecado y Dios nos dice vení. Y una vez que nos dice vení, nos sacamos de encima esas cosas y nos vamos a otro lado. Pero vamos con otra cosa y después Dios nos dice vení. Y vamos cargando y cargando y cargando, pero nunca recibimos una bendición o una promesa y la ponemos para extender el reino de Dios. Dios te ha dado palabra, ¿por qué no dejas de dar vueltas? El otro día le decía a un adolescente, me decía, cuando yo quiera voy a volver a de Dios. Y yo le digo, eso es maldición para tu vida. Cuando vos quieras volver a Dios, nada de lo que hoy estás viviendo va a pasar, va a ser todo mayor. Y me decía, ¿por qué me decís eso? Porque es así, porque cuando vos recibís la promesa de Dios y no la pones en marcha, es maldición para tu vida. Pero en cambio, cuando vos recibís el regalo de la gracia y lo usás para extender el reino de Dios, Dios te sigue bendiciendo, pero además te llena de amor, te llena de paz. En los momentos más difíciles te levanta otra vez y te dice, yo te agarro porque vos estás peleando por mí, así que yo peleo por vos. No sé cómo tenés a Dios, si pensás que es simplemente venir a la iglesia. Como siempre que hablo con los jóvenes, que le pregunto por cómo están con Dios y me dicen, hace rato que no vengo a la iglesia. Creo que no tiene nada que ver con eso, creo que tiene que ver con algo mucho mayor. Y es, ¿qué crees de vos? ¿Estás disfrutando de la gracia o estás siempre preso de eso? De que un día Dios te perdone y estás ahí, ¿me perdonará, no me perdonará? Cuando Dios ya te perdonó, pero te está diciendo, hacé algo más que estar siempre volviendo al vómito. Siempre volviendo al vómito. Y ya te han dicho que tenés un espíritu que no es el mejor, pero volvés a tener ese mismo espíritu porque lo has recibido de tu familia o porque lo has recibido de cosas que te han pasado, pero no querés renunciar a eso porque estás presa, estás atado.
Y el problema es que no queremos pagar el precio, no quiero pagar el precio de que Dios me haya dado una palabra y de llevarla hasta lo último de la tierra. Para mi papá, hasta lo último de la tierra fue dejarlo todo y venirse a un lugar donde no tenía ganas de venir, por algo que no tenía ni idea que era, y empezar de cero. Yo creo que la visión del Centro Cristiano Esperanza no está en lo que hoy tenemos, está en ese día, en el colectivo, cuando se tomó esa decisión, cuando se recibió esa palabra. Ahí está lo que nosotros tenemos, eso es lo que nosotros somos, la palabra que Dios te da, que te lleva a ser victorioso en cualquier situación y que te dice: no bajes los brazos, no te rindas al pecado, no te rindas al pecado. Vos podés estar por encima de eso, porque yo te llamo a extender el reino, yo te llamo a ser alguien más de lo que sos hoy. Y dejas atrás lo que estabas haciendo y te entregás. Pero además Dios es tan sabio y es tan todopoderoso que nos dice el final. Porque acabamos de ir desde el Génesis, fuimos a Éxodo, fuimos a Daniel, pasamos por los profetas y llegamos a Apocalipsis. Y dice esto, en la visión que Dios le reveló a Juan, dice: después miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono del Cordero, vestidos con túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. El final: que Dios sea exaltado por sobre todas las cosas, y entender que fuimos redimidos por Dios para su alabanza, que fuimos redimidos por Dios para estar con Él, para reinar con Él, y que Dios y el Cordero merecen toda la exaltación, porque de ellos viene todo lo que somos y hacia dónde vamos. Dios nos dice el principio, cómo comienzan las cosas, pero además nos adelanta cómo va a terminar. Y nosotros estamos ahí: che, ¿qué va a pasar? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y hacia dónde vamos en la iglesia? Quiero decirte, vamos hacia un propósito grande, vamos hacia la multiplicación, vamos hacia ser fructíferos. Es el tiempo de ser fructífero y de multiplicarnos. Dios lo va a hacer en tu vida, Dios lo va a hacer en Plotier. Pero ¿saben por qué? Porque de acá va a salir a toda la tierra, de acá vamos a llenar, de acá vamos a someter, y Dios va a hacer cosas tan grandes que el único que se va a glorificar es Él, y que la gente va a decir: esto no es obra de Andrés, esto no es obra de Carla o de Sebastián, hay algo diferente en ella, hay algo que yo quiero de ella, quiero conocer al Dios Altísimo, quiero que toda la gente alabe al Dios de ella, porque lo que el Dios de ella hace no lo hace nadie, nadie puede salvar como lo hace mi Dios. Nadie puede hacer milagros como lo hace mi Dios. Nadie puede hacer señales, nadie puede liberar como lo hace mi Dios. Nadie puede llevar tan lejos a una persona como lo hace mi Dios. Solo en el poder del Padre y del Espíritu Santo Jesús llegó a la cruz. Nadie, ni Jesús, pudo llegar tan lejos sin la presencia del Espíritu Santo y sin el consejo del Padre en Él. Nadie puede nada si no es por Dios.